ingresar, buscarnos, ¿no? Poder cerciorarse que también éramos los mismos profesionales, ¿no? Y que obviamente estábamos pues acreditados, ¿no? Entonces, un poquito con respecto al ámbito, ¿no? De gestión del verificador registral, ¿no? Es importante esbozar un poquito lo que nos decía la ley 27157, ¿no? Y dentro de las funciones específicas, ¿no? Nos decía la ley de regularización, ¿no? La ley de regularización, ley que en algún momento dijimos que se modificó, pero se modificó no sustancialmente. ¿Qué quiere decir? Hubo una modificación más que todo en el control de plazos y en el tema de requisitos. ¿Qué fue con qué ley? Con la ley 3830. Donde oficialmente pues se cambian algunos aspectos de la ley inicial, de la ley de regularización, esta ley, ¿no? Pero que nos designaba qué cosa, algunas funciones principales que teníamos que saber de los verificadores registrales, ¿no? Básico, principal, es que ellos sepan pues gestionar un trámite, ¿no? De regularización. En situaciones, por ejemplo, donde a él le llegaba, pues, ¿no? Casos de predios que habían sido construidos de repente informalmente, ¿no? Y ellos iban a responsabilizar el trámite, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento dijimos, nuestro registro también tenía pues su parte sancionable. Había una penalidad por ello, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿no? La ley te decía, ok, responsabilidad, porque tú vas a pedir tal trámite, tu nombre va a estar inscrito ahí. Al momento de la extensión de cualquier asiento de cualquier acto inscribible que vayas a hacer, ten cuidado porque tu nombre va a estar ahí escrito, ¿no? Entonces, tienes que, ¿no? Nos decía, ¿no? La propia ley, vamos a estandarizar, regularizar algunos aspectos para que estos profesionales, antes que ingresen al registro, no sepan a lo cual se están de repente enfrentando, ¿no? A qué situación se están enfrentando. Entonces, por ejemplo, también decía, muy aparte de gestionar, ¿no? Cualquier trámite de regularización, cualquiera pudiendo ser, ¿no? Nos decía también, ¿no? Que este profesional podía escribir, ¿no? La declaratoria de edificación, ¿no? Ese paso 2, que se hace en un procedimiento de saneamiento físico legal, ¿no? Porque por un lado, ¿no? Siempre está, ¿no? El procedimiento de matriculación de predio, donde primero, ¿no? Para hacer cualquier procedimiento de saneamiento físico legal, ¿no? Primero tenemos pues que regularizar, ¿no? La documentación del terreno, para luego, ¿no? Cuando vayamos a construir, por ejemplo, de manera informal, llamémoslo así, como en muchos casos, muchas situaciones de predios dentro de Lima Metropolitana se han regularizado gracias a esta ley y gracias al trabajo que han hecho los verificadores registrales, entonces, ¿no? Y ellos pueden inscribir la fábrica, que llamaríamos así en cuestión de un nombre correcto, ¿no? Es la declaratoria de edificación, porque bueno, de fábrica no tiene nada, ¿no? Es una edificación básicamente, ¿no? Entonces, esos eran pues los profesionales propicios para poder realizar y declarar, ¿no? Esta edificación ya construida, ¿no? Acá aún no estaba, ¿no? El accionar de un verificador catastral y que luego, ya más adelante, ¿no? Ya hay la incorporación de ese verificador catastral. ¿Por qué? Porque pues habían actos inscribibles que constaban de qué cosas, procedimientos de inmatriculación, ¿no? Para predios urbanos, rurales. Y porque, por ejemplo, se encontraban también pues muchos casos de predios que no estaban insertos, ¿no? En zonas catastradas y de la cual pues también se dispuso, ¿no? Ok, vamos a estandarizar qué funciones van a hacer los verificadores registrales y qué funciones versus van a hacer los verificadores catastrales. Entonces se dispuso, pues, ¿no? Los catastrales, ok, van a insertarse en todo lo que son las actividades, ¿no? En cuestión, ¿no? Y o materia de saneamiento catastral. Y vamos a derivar otras funciones, ¿no? De los aspectos no tanto que tienen que ver con la inmatriculación de predios o con el saneamiento de rectificación de áreas, linderos, sino vamos a derivarles a estos profesionales. ¿Para qué? Para que puedan sanear aquellas construcciones que de repente no habían pasado por un proceso de licencia de edificación, ¿no? Y que eso no solamente quede ahí, ¿no? Que sea como que su
su toma de partido como la acción principal, ¿no? También, sino que de eso él sepa, ¿no? Que para que él pueda hacer o puede escribir otro acto, ¿no? Y o derecho en el registro de predios, ¿no? Tenga que saber por normativa que la inscripción de una declaratoria de edificación es básica para poder realizar otros, ¿no? Otros actos inscribibles, ¿no? Y no se salte, ¿no? Porque sepa de que existen dentro del registro de predios muchos, ¿no? Actos inscribibles. Entonces, eso, por ejemplo, tenía que saber, ¿no? Porque había un paso a paso, ¿no? Tenía que saber que para independizar necesitaba inscribir primero la declaratoria de edificación, ¿no? Que para subdividir tenía que saber que podía, pues, incluso, ¿no? Independizar por un procedimiento de subdivisión. O podía, por ejemplo, subdividir, ¿no? De alguna forma también. Si es que tenía, por ejemplo, en un caso donde había ya una construcción, ¿no? Y necesitaba también la declaratoria de edificación. O, por ejemplo, si se encontraba, ¿no? En un predio, llamémoslo así, ¿no? Donde había, pues, varios titulares, ¿no? Él necesitaba saber, ¿no? Bajo qué régimen estaba declarado ese predio, ¿no? Si contaba con reglamento interno escrito, porque de repente había junta de propietarios. Entonces, él tenía que identificar eso, ¿no? Entonces, en algunas disposiciones de la ley, ¿no? Empezaban a normar algunos de los actos inscribibles, ¿no? Y otras disposiciones también, ¿no? Entonces, frente a esto, también le decían, ¿no? No solamente él tenía que hacer un trabajo de inspección técnica, ¿no? Como una cuestión de levantamiento de información al momento que se acercaba, ¿no? A los predios en materia donde iba a regularizar. Y que también tenía que saber que no podía hacer los ojos cerrados, solamente pues si es que de repente el administrado no le enviaba información, ¿no? Y él no sabía de repente la realidad, ¿no? Del predio. ¿Por qué? Porque sabía pues que había acciones sancionadoras y que cualquier cosa que se le escape, ¿no? Iba no solamente a eso causarle un grave daño a su cliente, sino también podía estar, ¿qué cosa, no? Penado por registros públicos, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Que los registros públicos de repente, ¿no? Tengan que emitir, ¿no? Una resolución de llamada de atención, ¿no? A un profesional, ¿no? De este tipo por haber declarado información falsa, ¿no? Como existe hoy en día en muchos casos. Entonces, ¿qué más, no? Le tocaba a él, ok, porque había una parte, ¿no? Que no solamente constaba en el levantamiento de información, sino también sistematizar la información. ¿Y quieren qué cosa? En un trabajo, pues, de gabinete posterior, ¿no? Donde él ya por, y según, ¿no? El artículo 13 de la ley 27157, le iba a tocar qué cosa? Realizar, ¿no? Las observaciones respectivas, ser lo más transparente posible, ¿no? En cuanto a la información. Si el predio que de repente le tocaba regularizar, pues tenía que tener cuidado, ¿no? Siempre dejando claro, solicitando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Por qué? Porque tú como verificador registral, y lo que te decía era la ley 27157, tenías que trabajar como si fueras parte de la municipalidad, ¿no? Porque tenías esta acción de representatividad, como si fueras el organismo ejecutor propio, ¿no? Del ámbito de influencia donde estabas, donde se encontraba, ¿no? El periodo en materia de regularización. Entonces, ¿qué te decía la normativa, no? En caso de encontrar incumplimientos a la norma, revisar las observaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en el peor de los escenarios, ¿no? A sabiendas de que tú estás despidiendo, pues, un documento en materia de declaración jurada, ¿no? Indicar que está cumpliendo cuando realmente tú sabes por dentro que está incumpliendo, ¿no? Y no solamente, pues, no, por el hecho de que no, es que quiero ayudar, ¿no? Al cliente, ¿no? Entonces, sabías de que no podías hacer ello, ¿no?
Entonces, de alguna forma u otra, esto se dejó estandarizado, ¿no? En estos artículos, ¿no? Luego también, ¿no? Lo que respecta al levantamiento de cargas técnicas. ¿Por qué? Porque de repente, así como de repente podía, ¿no? Llegar el caso, ¿no? De que en algún momento, al momento de ingresar, ¿no? Un expediente, el registrador, ¿no? Que nos recepciona, por ejemplo, el expediente del verificador registral, ¿no? Tal, Juanita, ¿no? Y de repente, ¿no? Encontraba información no justificada al 100%. Entonces, probablemente, por un tema, por ejemplo, de cuestión, ¿no? De área libre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso al margen, porque nunca un verificador registral, y eso fue cambiando con respecto a los requisitos. Para, por ejemplo, en un caso, un acto de declaratoria de edificación, ya no era necesario que el verificador registral tenga que ingresar dentro de su expediente el certificado de parámetros urbanísticos de la edificación que quería regularizar. Ya no era necesario, que no se pedía. ¿Por qué? Porque era la palabra del verificador registral que tenía que ser creíble, ¿no? Y ya no era necesario que el registrador, ¿no? De la SUNAR tenga que estar corroborando esa información, ¿no? Pero, ¿no? En algunos casos, ¿no? Podía darse esa situación donde el verificador registral, pues, ¿no? Se fijara de repente algún incumplimiento de estos, incompatibilidad, por ejemplo, de zonificación, ¿no? O en la cuestión, ¿no? De cargas técnicas. ¿Por qué? Porque el registrador, ¿no? De la SUNAR era la única persona que si encontraba estas inconformidades podía inscribir, o sea, podía inscribirnos bajo un asiento, pero que dejando en constancia pues que es una carga técnica. Y en algún momento lo dijimos, ¿no? Que eso es lo peor que le puede pasar a un verificador registral, ¿no? En algún momento lo comentamos, porque bueno, tenemos diferentes tipos de cargas técnicas, ¿no? Dentro de los registros de predios, ¿no? Cargas por hipotecas, cargas judiciales, ¿no? Por arrendamientos, por una situación, ¿no? Del IBI, ¿no? De impuesto de bienes inmuebles, ¿no? Entonces, hay una serie de cargas técnicas que podía constar, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De repente, ¿no? Teníamos, ¿no? Ya habíamos realizado, ¿no? Nuestra compra-venta y sin querer nosotros compramos y ni por acá, ¿no? Supimos que nos estaban dejando la hipoteca, ¿no? Lo habíamos comprado, de repente, una casa antes que se venciera el plazo de que el administrado real que le tocaba, ¿no? Hacer el pago de la hipoteca, nos traslada esa hipoteca a nosotros. Porque de repente, pues no supimos la situación legal del predio, ¿no? Y que muchas veces en estos casos, cuando incluso, ¿no? Un verificador registral, ¿no? Revisa y está en la etapa, ¿no? De sistematizar información, ¿no? Puede también él mismo presentar eso, ¿no? ¿no? Y muchas veces personas pensemos, ¿no? Pero yo lo contraté a usted como verificador registral para que me solucionara las cosas, no para que me las complicara, ¿no? Pero es una situación, ¿no? De que también está en juego, ¿no? El ejercicio profesional de ¿no? De este verificador común, verificador responsable. ¿Por qué? Porque tiene una condición, pues, avalada por la ley 27157, ¿no? Entonces sabía que no podía incumplir y tenía que, ¿no? Describir información real. Y si esa información real que le expida conlleve a que el registrador que vaya a revisar la información tenga que, por obligatoriedad, y porque a él también lo fiscalizan, pues, ¿no?
dentro de los registros públicos y que tenga por obligatoriedad que escribir una carga técnica, pues la tiene que hacer. Entonces, hay diferentes tipos de casos, ¿no? Que nos podríamos, ¿no?, encontrar dentro de un procedimiento de saneamiento físico legal, ¿no? Entonces, pero también, ¿no?, este profesional que nos indica la normativa, ¿no?, da también una solución, ¿no?, a un respiro a los administrados en cuestión al declarar, ¿no?, una edificación, si la declara obviamente de manera pues correcta, ¿no? De repente el administrado que construyó sin licencia, ¿no?, de repente contó, pues, ¿no?, con un arquitecto en su momento, que respetó lo indicado en el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Y entonces no hay ningún problema, de repente declara la información perfectamente, ¿no? Tiene un lote normativo, probablemente que respeta tanto el área techada indicada en la municipalidad como el área libre, ¿no? Entonces, ¿no?, eso le puede ayudar, ¿no?, a que, ok, ¿no?, él cuando declare en su documento de declaración jurada, básicamente, ¿no?, indique, ¿no?, que el administrado pues está cumpliendo, ¿no?, con lo indicado en el certificado de parámetros organizatorios, ¿no?, porque eso también consta en él, dentro de uno de los requisitos que presenta en muchos de los actos inscribibles que le solicitan siempre una declaración jurada, muy aparte del formulario registral que presenta o muy aparte del informe técnico de verificación que presenta. Importante la declaración jurada de cumplimiento o incumplimiento, porque eso también va a depender mucho, ¿no? Y en otros casos también, ¿qué nos dice la ley 26157? Que estos profesionales también, pues, tienen la posibilidad de que, de repente, pues, ¿no?, de justificar alguna serie de diseños de tal administrado que ha hecho probablemente, ¿no?, de repente, no se adecuan de repente a un lote normativo, pero de repente pues tiene otras normas que lo van a reforzar, ¿no? Algunas contraindicaciones con respecto a algunos reglamentos nacionales de edificación, ¿no? Donde muchas veces hay, ¿no?, verificadores registrales que han logrado, ¿no?, incluso, ¿no?, dentro de estos procedimientos, ¿qué cosa hacer? ¿No? Una gran maravilla de justificar un área de habitabilidad, ¿no?, inferior a lo que podríamos conocer como un lote normativo para la municipalidad y que se ha logrado inscribir en registros públicos, ¿no? Y que esto ha llevado a que no haya ningún problema, que el profesional, porque tiene pues el documento que lo avala. Y cuando un verificador registrado justifica bien eso, bajo una normativa, pues no lo estás haciendo, no de la boca para afuera, lo estás justificando con un reglamento, con una norma específica, con una norma técnica específica, ¿no? Y otra información, por ejemplo, que puedas tener, ¿no?, a la mano. Entonces, eso muchas veces, ¿no?, ayuda, ¿no?, que el registrado pues ya, no tiene por qué observarte nada, ¿no?, y objetarte. Y no te lo inscribe ni siquiera como carga técnica, ¿no? Pero hay también pues diferentes tipos de criterios de algunos verificadores, ¿no? Entonces, donde siempre es importante, ¿no?, que dentro del ejercicio profesional de un verificador por registral, ¿no?, logre siempre, pues, ¿no?, sacar la cara en función, ¿no?, de lo que vaya a justificar, ¿no? ¿Y dónde va a justificar todas estas cosas? En el formulario registral, en el famoso formulario número 1, como también se le conoce, o FOR, como se le conoce, ¿no? Entonces, eso es importante también conocer. Muy aparte de eso, ¿no?, es importante lo que nos dice también con respecto, ¿no?, al procedimiento de regularización, ¿no?, de requerirse, ¿no?, si es que la edificación lo requiere, ¿no? ¿Qué cosa? En algunas implicancias, pues, se verá si se solicita un verificador común que trabaje de manera independiente o, ¿no?, si es que se requiere
un informe técnico especializado, un informe técnico de verificación especializado, ¿no? Porque dijimos pues, que hay diferentes tipos de infraestructuras, ¿no? De repente, pues estás, ¿no? Has construido tu vivienda unifamiliar de 3 pisos, ¿no? O de 2 pisos, ¿no? Y de repente ahí no va a haber ninguna necesidad, ¿no? Que de repente pues requieras un informe técnico de verificación ad hoc. O sea, ¿de quién? De un verificador ad hoc. ¿Por qué? Porque, bueno, estás haciendo un unifamiliar, un uso y vivienda, ¿no? Pero de repente en otros casos, ¿no? Estás regularizando un colegio, ¿no? O de repente una clínica, de ese tipo de infraestructura, ¿no? De usos especiales. Entonces, en algunos casos, si es que sí se requiere, ¿no? Se va a necesitar, ¿qué cosa? De un informe técnico de verificación, ¿no? Pero ad hoc, ¿no? Especializado. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes
que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.